Pasé años creyendo que el secreto del éxito residía en la disciplina, la estrategia y la capacidad de manipular las variables a mi favor. Pero la verdad es que nada de esto se sostiene cuando el caos de la vida se apodera de nosotros. Hay una fuerza mayor que trastoca nuestros planes más perfectos y revela nuestra fragilidad. Poner a Dios en primer lugar no es solo una decisión espiritual, sino un cambio radical en nuestra visión del poder. Es casi una afrenta a la lógica moderna que insiste en poner el ego en el centro de todo. Lo curioso es que cuando nos resistimos a esta idea, acumulamos ansiedad, frustración y la constante sensación de estar perdiendo. Pero cuando nos atrevemos a poner a Dios en el centro, algo cambia en lo más profundo de la vida. Las batallas dejan de estar impulsadas por la desesperación y comienzan a estarlo por una confianza serena. Esta confianza no elimina el miedo, sino que lo transforma en combustible. Es en este punto que el verdadero éxito comienza a tomar forma. Decir esto suena controvertido porque vivimos en una cultura que adora idolatrar la autosuficiencia. Pero la autosuficiencia es una trampa brillante, una jaula de oro que aprisiona. El gran avance llega cuando comprendo que no soy el protagonista absoluto, que mi vida está inmersa en una trama mucho mayor. Esta comprensión no me debilita, al contrario, me otorga un poder que el ego jamás podría sostener. Poner a Dios en primer lugar es, en esencia, un acto contraintuitivo. Significa renunciar a la necesidad de control, aceptar el silencio cuando se impone y rendirse a una voluntad superior que no siempre revela sus planes de inmediato. Pero es precisamente en esta entrega donde encuentro nueva fuerza, una claridad que nace no de la lógica, sino de la fe. Es una inmersión en lo invisible que, paradójicamente, me fortalece ante lo visible. Y en última instancia, esta es la revelación más transformadora. El éxito que realmente importa no se mide en victorias externas, sino en la valentía de alinearse con lo eterno. Y esta alineación solo ocurre cuando el orden se invierte, cuando Dios ya no es un personaje secundario, sino el protagonista silencioso que lo sustenta todo. Siempre creí que controlar cada detalle de mi vida era señal de fortaleza. Casi como un general que mueve piezas en un tablero de guerra, creía que la victoria vendría de mi capacidad de predecir, anticipar y manipular variables. Pero la realidad tiene una cruel forma de exponer nuestra fragilidad. Cuanto más intentaba aferrarme, más resbaladizo se volvía el mundo. El poder que creía tener sobre los acontecimientos se disolvió ante fuerzas que no respondían a mi voluntad. Es curioso cómo los seres humanos creamos la ilusión de que podemos superar las circunstancias. Elaboramos planes meticulosos, nos fijamos metas ambiciosas, construimos escenarios perfectos y de repente, un acontecimiento inesperado destroza toda nuestra arquitectura mental. Un problema de salud, una pérdida repentina, una crisis externa. Esto demuestra que el control absoluto no es más que un truco de la mente, una mentira reconfortante que nos decimos para sobrevivir al caos. Pero en el fondo, sabemos que estamos expuestos a lo impredecible. Me di cuenta de esto con mayor claridad al repasar las historias que siempre había estudiado para escribir. Generales brillantes, estadistas, emperadores, todos, sin excepción, se enfrentaron a momentos en que su estrategia perfecta se vio destrozada por algo inconcebible. La caída de Napoleón en Waterloo, por ejemplo, no solo fue resultado de errores tácticos, sino también de factores impredecibles como el clima y la moral de las tropas. La historia grita, pero insistimos en taparnos los oídos. Esta ilusión de control es el veneno del ego. Nos posiciona como falsos dioses, creyendo que nada puede detenernos. Y cuando las cosas no salen según lo planeado, la frustración se transforma en desesperación. Yo mismo he experimentado esta sensación de estar rodeado, como si el universo se riera de mis cálculos. Y paradójicamente, fue en este colapso que comencé a ver algo más grande que yo, algo que no podía manipularse ni forzarse, solo aceptarse. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero poder no nace del afán obsesivo de controlar,
sino de la capacidad de alinearnos con fuerzas invisibles, mucho más antiguas y poderosas que cualquier estrategia humana. El control que buscamos con tanta desesperación no se logra mediante la dominación, sino mediante la rendición. Y es precisamente esta rendición la que allana el camino hacia algo que va mucho más allá de nuestras ambiciones inmediatas. El ego siempre quiere ser el protagonista de la historia. Exige aplausos, logros y reconocimiento inmediato. Pero, irónicamente, es precisamente este afán de ser el centro lo que nos hace frágiles. Cuando pongo mi ego al mando, me convierto en su esclavo. Con cada victoria exige más. Con cada derrota me castiga cruelmente. Someterse a Dios, por el contrario, parece un acto de debilidad, pero en la práctica es el mayor acto de inteligencia estratégica que cualquiera puede realizar. Descubrí esto al observar cómo líderes de diferentes épocas lidiaban con su propia vanidad. Algunos se dejaban llevar por ella: César, Alejandro Magno, Napoleón. Otros, por el contrario, reconocían un poder superior al suyo y usan esta sumisión como una especie de armadura. Marco Aurelio, por ejemplo, se escribía a sí mismo recordándose que solo formaba parte de un orden superior, que no era más que polvo ante el cosmos. Esta humildad no lo debilitó, al contrario, lo mantuvo lúcido en medio del caos. Someterse a Dios no es abandonar la lucha, sino aceptar que ésta tiene límites que escapan a nuestro control. Es comprender que no todo depende de mi esfuerzo, mi disciplina, ni mi capacidad de persuasión. Hay un territorio que no me pertenece, y reconocerlo es estratégico, porque me libera de la angustia de querer dominar lo incontrolable. Es una rendición que no conduce a la derrota, sino a una claridad absoluta sobre lo que realmente puedo y no puedo hacer. El ego, si no se controla, crea monstruos internos, genera envidia, miedo a la comparación y desesperación por la validación de los demás. Al poner a Dios en primer lugar, someto a mi ego. Dejo de medir mi valor por el reflejo de los demás y empiezo a ver una medida más profunda y silenciosa, imperturbable ante aplausos o abucheos. Esta inversión de la jerarquía es una de las armas más secretas que he conocido para enfrentar el mundo. Y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que los grandes movimientos de la vida ocurren en este espacio de rendición estratégica. La sumisión no es derrota, es la decisión consciente de hacerse a un lado para que algo infinitamente superior lidere el espectáculo. Y en este espacio nace un poder que ningún cálculo humano podría concebir. El silencio siempre me ha molestado. Cuando no pasaba nada, cuando no había señales claras de progreso, mi ego gritaba: «Estás perdiendo el tiempo, te estás quedando parado». Pero con el tiempo comencé a darme cuenta de que este silencio no era ausencia, sino estrategia. Hay momentos en que Dios parece callar, y este aparente vacío es en realidad un campo de entrenamiento. Es en el silencio donde se pone a prueba el autodominio, y pocos tienen la paciencia de navegarlo sin autodestruirse. En la historia, los periodos de silencio siempre han sido cruciales. Pensemos en Moisés, quien vagó durante 40 años por el desierto, sin respuestas inmediatas, guiado solo por una promesa invisible. O en líderes que se retiraron antes de actuar, como Churchill, quien pasó años en la oscuridad política antes de emerger justo cuando el mundo lo necesitaba. Este intervalo de silencio forja una fuerza interior que ninguna victoria rápida puede construir. El silencio divino me enseñó a soportar la ansiedad de no saber. La mente busca garantías, quiere fechas, plazos, resultados, pero la ausencia de respuestas es una invitación a confiar. Es en este vacío donde la disciplina emocional se vuelve vital. Aprendí a observar mis propios impulsos, a darme cuenta de cómo la prisa casi siempre me llevaba por atajos peligrosos. Es incómodo, pero es precisamente esta espera la que forja el carácter. Hay un poder oculto en aprender a soportar este silencio sin volverse loco. Es como una forja invisible. Mientras nada parece ocurrir en el exterior, el interior se trabaja, se endurece, se purifica. Muchos fracasan porque no soportan este intervalo. Se dan por vencidos, fuerzan resultados, crean atajos que luego se convierten en trampas. Quienes perseveran, sin embargo, descubren que el silencio fue la arma secreta que los preparó para lo que estaba por venir. Y cuando el silencio finalmente se rompe, cuando se abre una puerta o aparece una dirección, todo cobra sentido.
Pero ya no es el ego el que celebra, sino el alma, la que reconoce la lección. El silencio divino es, en esencia, una forma en que Dios nos enseña a no depender de certezas externas, sino de una confianza que trasciende la lógica. Y esta confianza nos lleva a territorios que jamás alcanzaríamos por nuestra cuenta. La ambición siempre se ha considerado el motor del éxito. Nos impulsa, nos provoca y nos obliga a esforzarnos por más. Pero la ambición tiene un límite cruel. Depende de lo que puedo controlar, de lo que puedo lograr con mis propias manos. La fe, sin embargo, es diferente. No se sustenta en pruebas concretas ni necesita garantías. Se mueve en lo invisible, donde la ambición desespera. Y es precisamente en este espacio donde se manifiesta el verdadero poder, un poder que no se puede explicar con fórmulas estratégicas tradicionales. He visto esto reflejado en innumerables trayectorias históricas, hombres y mujeres que no contaban con las armas más poderosas, los ejércitos más numerosos, ni las alianzas más ventajosas, pero que aún así resistieron, avanzaron y transformaron el curso de los acontecimientos. Juana de Arco, guiada por la fe, lideró ejércitos contra adversidades absurdas. Gandhi, sin violencia, desmanteló el imperio más poderoso de la época. Lo que lo sostuvo no fue la ambición, sino la convicción de estar aliados con una fuerza superior. La fe también corrige la ceguera de la ambición. Mientras que la ambición nos ata a lo inmediato, el próximo premio, el próximo puesto, la próxima victoria, la fe nos conecta con algo mucho mayor, algo que trasciende el tiempo. Nos impide convertirnos en esclavos de logros efímeros y nos da el coraje para sacrificar placeres momentáneos en aras de algo eterno. Este cambio de perspectiva es lo que diferencia a los líderes visionarios de las figuras obsesionadas que terminan devoradas por su propio apetito. Yo mismo he sentido el peso de la ambición erosionando la claridad. Esa ansiedad de tener que demostrarle algo al mundo, de estar siempre en movimiento, de nunca sentirme suficiente. Pero me di cuenta de que cuando cambio esta obsesión por la práctica de la fe, algo cambia. Me libero de la necesidad de resultados inmediatos y empiezo a ver con una extraña calma. No es inercia, es confianza. Es un ritmo diferente, uno que no me pone contra el tiempo, sino a su lado. Y paradójicamente es en este estado de entrega donde suelen surgir las mayores victorias. No porque dejé de actuar, sino porque mis acciones comenzaron a alinearse con un orden mayor, uno que trasciende mi voluntad individual. La fe, invisible y silenciosa, resulta mucho más estratégica que la ambición desenfrenada. Y cuando toma el mando, se abre un camino que ningún cálculo humano podría haber previsto. Siempre he estado obsesionado con la planificación. Líneas trazadas en cuadernos, horarios meticulosos, metas que parecían inquebrantables. Pero con el tiempo me di cuenta de que la vida no se doblega ante mis hojas de cálculo. Hay una fuerza superior que parece burlarse de la rigidez humana. Esta fuerza, a la que muchos llaman Dios, sigue reglas que no están escritas en ningún manual y naturalmente ignora las metas que creemos definitivas. Es desconcertante, pero también liberador. La historia está llena de ejemplos de esto. Pensemos en Colón, quien partió en busca de una ruta más corta a Asia y terminó encontrando un continente entero. O en los líderes que persiguieron la gloria militar y terminaron dando forma a revoluciones culturales sin siquiera darse cuenta. Es como si la vida siguiera un guión secreto y fuéramos solo piezas de un tablero cuyo diseño supera nuestra comprensión. Intentar imponer nuestra propia lógica nos convierte en prisioneros de la frustración. El shock llega cuando me doy cuenta de que mis objetivos bien definidos podrían no formar parte de este plan más amplio, el doloroso. Es como sentir que he trabajado duro, que todo está perfectamente alineado y sin embargo los resultados se me escapan. Pero esta frustración es precisamente el punto de quiebre necesario. Me muestra que no soy el centro, que mis deseos no son absolutos, que hay un orden más amplio en juego, aunque no entienda sus propósitos. Aceptar estas reglas no escritas es como aprender un nuevo idioma. Al principio se siente extraño, incoherente, incluso injusto, pero poco a poco mi percepción cambia. No se trata de injusticia, sino de adaptación.
Es la vida aliviando el peso de planes que no me pertenecían y encaminándome hacia un camino que quizás nunca habría elegido sola. Y este cambio, aunque incómodo, abre horizontes que antes parecían invisibles. Aquí es donde empiezo a ver el verdadero significado de poner a Dios primero. No se trata de abandonar mis metas, sino de aceptar que pueden ser reconfiguradas por algo mayor. El plan divino no se limita a mis ambiciones, y cuando intento comprenderlo, descubro que lo inesperado puede tener un poder transformador mayor que cualquier meta que me haya fijado con orgullo. El ego es seductor, susurra que todo depende de mí, que soy el arquitecto absoluto de mi historia, que puedo doblegar la realidad a mi voluntad. Durante mucho tiempo creí en esta retórica, pero pronto comprendí el precio: ansiedad constante, miedo al fracaso, una necesidad incontrolable de reconocimiento. Cuando me pongo en el lugar de Dios, asumo una carga que ningún ser humano es capaz de soportar, y tarde o temprano, este peso implosiona dentro de mí. La historia lo ha demostrado innumerables veces. Reyes, dictadores, generales, todos los que se creían dioses encarnados, sufrieron caídas espectaculares. Hitler se creía invencible hasta que la realidad aplastó su imperio. Napoleón se veía a sí mismo como una fuerza imbatible hasta que el invierno ruso le mostró sus límites. El ego puede construir imperios, pero siempre cava su propia tumba. Esta lógica es implacable. A mayor arrogancia, más brutal la caída. El ego es mi enemigo más íntimo, porque nunca descansa. Se disfraza de ambición legítima, autoestima sana e incluso disciplina, pero en el fondo es una fuerza corrosiva que me separa de la verdad mayor. Me enfrenta a todos y a mí mismo. Es como un tirano interno, siempre exigiendo más, recordándome constantemente que no soy suficiente. Cuando cedo ante este tirano, vivo exhausto, vulnerable y frágil. Poner a Dios en primer lugar es el acto que desmantela a este enemigo invisible. Es como quitarle el trono al ego y colocarlo en el lugar que le corresponde, como sirviente, no como amo. Cuando acepto que no soy el centro, el peso se disuelve. Ya no necesito demostrar nada a nadie. Ya no dependo de los aplausos para sentirme válido. La medida deja de ser humana y se vuelve trascendental. Esto no me disminuye. Paradójicamente, me fortalece. Y en este cambio ocurre algo curioso. Cuando dejo de ponerme en el lugar de Dios, descubro una libertad que el ego jamás podría ofrecer. La vida deja de ser una carrera contra el tiempo o contra los demás, y se convierte en un viaje en sintonía con un poder superior. El ego ruge, intenta resistir, pero no tiene ninguna posibilidad ante el poderoso silencio de la rendición. Y es en esta batalla invisible donde comienza la verdadera transformación. Siempre me ha llamado la atención que los grandes líderes, aquellos que verdaderamente dejaron una profunda huella en la historia, cultivaban rituales secretos de espiritualidad. No eran solo guerreros, políticos o estrategas, eran hombres y mujeres que se refugiaban en el silencio, rezaban, meditaban o buscaban fuerza en algo más allá de la razón. Estos rituales, casi invisibles para el mundo exterior, eran el escudo que los protegía contra la locura del poder y el peso de la responsabilidad. Winston Churchill, por ejemplo, en medio de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, se refugiaba en reflexiones silenciosas que parecían oraciones disfrazadas. Abraham Lincoln, en el apogeo de la Guerra Civil, confesó en cartas que solo podía sustentar sus decisiones entregándose a la fe. Incluso los generales romanos, conocidos por su brutalidad, realizaban ceremonias espirituales antes de la batalla como si reconocieran que estaba en juego algo más que la estrategia militar. Estos rituales no eran gestos de debilidad, sino prácticas de autodominio. Sirvieron como anclas en medio del caos, recordándonos constantemente que los seres humanos, por sí solos, son limitados. Es fascinante ver cómo incluso las mentes más pragmáticas de la historia se inclinaban a estos hábitos secretos. Sin importar cuán poderoso fuera alguien, siempre se reconocía que no era suficiente sin esta conexión invisible. En mi propio camino
he notado que el ritmo acelerado, la búsqueda incesante de resultados y la presión por cumplir con las expectativas externas erosionan la cordura si no existe un ritual que restablezca el equilibrio. La oración, la lectura de textos sagrados o simplemente un momento de silencio diario, cada uno de estos actos crea un respiro. Es en este espacio donde el alma se reorganiza y encuentra claridad para avanzar. Y cuanto más profundizo en este tema, más comprendo que los rituales no son supersticiones, sino herramientas estratégicas. No garantizan la victoria, pero me aseguran no perderme en el proceso. Son recordatorios de que hay un poder superior que guía la trama. Y es precisamente esta conciencia la que impide que la vanidad o la desesperación me consuman por el camino. Para muchos, la valentía parece ser simplemente la ausencia de miedo, pero he descubierto que la valentía no es eso. La verdadera valentía consiste en superar el miedo, incluso cuando las certezas han desaparecido. Y esta valentía no nace del ego ni de la ambición, porque se desmoronan a la primera tormenta. Nace de una confianza silenciosa, casi irracional, en que hay una voluntad superior que guía cada paso. Sin esta fe, cualquier audacia acaba convirtiéndose en imprudencia o desesperación. La historia demuestra cómo esta confianza fue decisiva en momentos cruciales. Pensemos en Martin Luther King, marchando frente a la violencia, sabiendo que podía ser asesinado en cualquier momento. O en Moisés, de pie frente al mar, liderando a todo un pueblo sin saber qué sucedería después. Estos hombres no solo eran intrépidos, los sostenía algo más allá de sí mismos. Su valentía no provenía de cálculos, sino de la convicción de que estaban alineados con un propósito divino. Me di cuenta de que cuando solo confío en mí mismo, mi valentía es frágil. Dudo, busco consuelo y me paralizo ante la incertidumbre. Pero cuando pongo a Dios primero, algo cambia en mi interior. Es como si una fuerza invisible aliviara el peso de las consecuencias y me diera la claridad para actuar sin temor al resultado. No porque el resultado esté garantizado, sino porque sé que, sea lo que sea, está bajo un orden superior. Esta confianza no me vuelve pasivo, al contrario, me impulsa a actuar con mayor intensidad. Pero es una intensidad diferente, sin ansiedad, sin desesperación, sin la obsesión de demostrarle algo al mundo. Actúo porque sé que el movimiento en sí mismo ya forma parte de algo mayor, y que el valor no reside en los aplausos ni en la victoria aparente, sino en alinearme con esta voluntad superior. Esta conciencia libera. Y en el fondo, esto es lo que hace que la valentía perdure. Cuando depende solo de mí, tarde o temprano se agota, pero cuando nace de Dios, se renueva incluso en las noches más oscuras. Es esta clase de valentía la que no solo sobrevive, sino que forja destinos. Y es en este terreno, donde la lógica humana falla, donde comienza a forjarse la verdadera grandeza. Sacrificio es una palabra aterradora. Siempre se asocia con la pérdida, con la renuncia dolorosa, con el corte que parece disminuirnos. Pero al profundizar, me di cuenta de que el sacrificio no es el fin de algo, sino el comienzo de una transformación. El sacrificio consciente, el que nace de poner a Dios en primer lugar, no es destrucción, sino un camino oculto para ascender a algo mucho más grande que cualquier logro superficial. La historia es un escenario repleto de ejemplos de esto. Los grandes líderes no alcanzaron la cima sin renunciar a algo valioso. Moisés renunció a los privilegios de la corte egipcia para liderar a un pueblo. Gandhi renunció al poder político tradicional para vivir la austera disciplina de la no violencia. Cristo, en su sacrificio supremo, demostró que la entrega voluntaria puede convertirse en el gesto más poderoso de la humanidad. El sacrificio consciente siempre precede a la verdadera ascensión. En mi propia experiencia, me doy cuenta de lo difícil que es desprenderse de ciertas ambiciones, la necesidad de control, la ilusión de seguridad. Pero cada vez que lo logro, descubro un extraño vacío seguido de una fuerza inesperada.
Es como si al renunciar a lo que considero indispensable, diera paso a algo más profundo y duradero. Este movimiento no es natural para el ego, pero es lo que nos conecta con una dimensión que no se mide en números ni en victorias externas. El sacrificio consciente requiere disciplina y claridad. No se trata de autodestruirse en nombre de ningún ideal, sino de elegir con lucidez lo que debe dejarse atrás para que algo mayor pueda florecer. Es un intercambio, lo inmediato por lo eterno, lo visible por lo invisible, la comodidad por el propósito. Y aunque duele al principio, este dolor pronto se revela como parte del proceso de purificación que precede al verdadero logro. Y es precisamente en este acto de entrega que se produce la verdadera ascensión. No es una ascensión de vanidad, poder o gloria mundana, sino una elevación silenciosa, sólida e inquebrantable. El sacrificio consciente es la llave secreta que abre puertas invisibles. Es el gesto que transforma la debilidad en fortaleza, la pérdida en ganancia, el dolor en significado. Y en este movimiento se hace evidente que poner a Dios en primer lugar no solo es fe, sino la estrategia más poderosa que existe. Al final, me doy cuenta de que el verdadero secreto no reside en acumular victorias, sino en reconocer la fuerza invisible que sostiene cada paso. El mundo celebra el ego, la ambición y el control, pero estos son precisamente los elementos que nos destruyen desde dentro. La transformación comienza cuando pongo a Dios en primer lugar, no como un detalle espiritual, sino como el fundamento sólido sobre el que todo se asienta. Y esta es la frase que resuena como un recordatorio eterno. La rendición no es debilidad, es la estrategia más poderosa que existe.